El fútbol, más que un deporte, es una pasión que une a millones de personas en cada rincón del planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo nació este fenómeno global? ¿Quién fue el primero en patear una pelota con un propósito más grande que solo jugar? Los orígenes del fútbol se remontan a más de 2000 años atrás, mucho antes de los estadios modernos o las copas del mundo. En la antigua China, durante la dinastía Han, existía un juego llamado Cuyu, donde los soldados practicaban con una pelota rellena de plumas, tratando de meterla en una pequeña red. Era entrenamiento, pero también entretenimiento. Mientras tanto, en Grecia y Roma existían juegos similares, con pelotas hechas de vejigas de animales. Y en América precolombina, los pueblos mesoamericanos ya jugaban al Tlachtli, un ritual que mezclaba deporte, religión y destino. Sin embargo, el fútbol moderno no nació en Asia ni en América, sino en Inglaterra. Durante el siglo XIX, los colegios británicos comenzaron a establecer reglas formales para evitar los juegos violentos entre pueblos. De ahí surgió la primera gran diferencia, el rugby y el fútbol. En 1863 se fundó en Londres la Football Association, y ese fue el nacimiento oficial del soccer como lo conocemos hoy. El deporte se expandió rápidamente gracias al Imperio Británico. Donde llegaban los ingleses llegaba un balón. Desde los puertos de Buenos Aires hasta las costas de África, el fútbol se convirtió en un lenguaje universal. A principios del siglo XX, los clubes comenzaron a surgir por toda Europa y América Latina. Argentina, Uruguay y Brasil adoptaron el fútbol como parte de su identidad nacional. En Italia, España y Alemania, el deporte se transformó en espectáculo. En 1904 se fundó la FIFA, con la idea de organizar partidos internacionales. Y en 1930 se realizó el primer Mundial de Fútbol en Uruguay. Solo participaron 13 selecciones, pero el evento marcó historia. Uruguay se coronó campeón en su propio país, venciendo a Argentina 4-2 en la final. El fútbol se convirtió en algo más que un juego. Era orgullo nacional, unidad, emoción y a veces también rivalidad. Los mundiales crecieron. En 1934, Italia fue sede y se llevó el título bajo el gobierno de Mussolini. En 1950, el famoso maracanazo paralizó al mundo cuando Uruguay derrotó a Brasil en su propio estadio. En 1958, un joven de solo 17 años llamado Pelé apareció y cambió el deporte para siempre. Pelé llevó a Brasil a la gloria y su estilo creativo, libre y alegre inspiró generaciones. Durante las décadas siguientes, el fútbol se convirtió en una maquinaria global. Los años 70 trajeron al mítico Johan Cruyff y la revolución del fútbol total en Holanda. En los 80, Diego Armando Maradona conquistó al mundo con su magia y su mano de Dios. Y en los 90 surgió la era moderna del marketing futbolístico, donde el fútbol se convirtió en una industria multimillonaria. Los mundiales se volvieron un escaparate de cultura y tecnología. México 1986 nos regaló los goles más legendarios de la historia. Francia 1998 fue el primer mundial con 32 equipos. Corea-Japón 2002 llevó el torneo por primera vez a Asia. Sudáfrica 2010 fue el primero en África y nos dejó el famoso Iniesta de mi vida y las bubucelas. Qatar 2022, el mundial más tecnológico, coronó a Lionel Messi como campeón, cerrando una era dorada. Cada mundial refleja su época, las guerras, los avances, los sueños. El fútbol ha sobrevivido a dictaduras, crisis y pandemias, y sigue siendo el punto de encuentro entre culturas. Pero el fútbol no es solo historia, es arte, es negocio, es cultura. Hoy, los clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United o Boca Juniors son instituciones con millones de seguidores en todo el planeta. Las ligas europeas se han convertido en verdaderos espectáculos globales. El fútbol femenino crece a pasos agigantados, rompiendo barreras y alcanzando récords de audiencia. Y las nuevas generaciones ven el deporte no solo como pasión, sino como oportunidad y conexión. La tecnología también cambió el juego. El VAR, los chips en los balones, los análisis por inteligencia artificial, todo forma parte del fútbol moderno. Y aunque algunos extrañan la simplicidad del pasado, otros celebran la precisión del presente. El fútbol es también memoria colectiva, momentos que quedaron grabados. El llanto de Roberto Baggio en el 94, el gol de Zidane en 2002, el milagro de Estambul o el adiós de Messi alzando la Copa del Mundo. Cada jugada, cada partido se convierte en parte de nuestra historia emocional. Hoy, el fútbol es una industria de más de 500.000 millones de dólares, pero también sigue siendo el juego que cualquier niño puede empezar con solo una pelota vieja y un sueño. Es el lenguaje universal de la alegría, el escape de la rutina, la historia viva de la humanidad en movimiento. Desde las calles de Montevideo hasta los estadios de Qatar, el fútbol sigue recordándonos una cosa, que no importa de dónde vengas ni qué idioma hables.
Cuando suena el silbato y el balón rueda, todos hablamos el mismo idioma. Cierre. El fútbol no solo cambió el mundo, el fútbol es el mundo. Y mientras haya una pelota rodando, la historia seguirá escribiéndose. Si hay un país donde el fútbol se vive con el alma, ese es México. Aquí el balón no solo rueda, late. El fútbol mexicano es una mezcla de pasión, historia y tradición que ha acompañado al pueblo durante generaciones. Su historia comenzó en el siglo XIX, cuando los trabajadores ingleses que construían ferrocarriles trajeron consigo una pelota. De esos primeros juegos improvisados nacieron los primeros clubes: Pachuca, Orizaba y Reforma. Pachuca, fundado en 1901, es considerado el equipo más antiguo de México. Con el paso del tiempo, el fútbol se fue extendiendo por todo el país, conquistando barrios, escuelas y plazas. Y en 1922 se fundó la Federación Mexicana de Fútbol, marcando el inicio de la era profesional. Los años 40 y 50 fueron la época dorada del fútbol romántico en México. En 1943 nació la Liga Mayor, antecesora de la actual Liga MX, con equipos que se volverían leyenda: Club América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Atlas y muchos más. En cada estadio, en cada pueblo, se fue construyendo una identidad única. Las Chivas se convirtieron en el símbolo del orgullo nacional por jugar solo con mexicanos, mientras que el América representó la modernidad, el poder y la polémica. Una rivalidad eterna nació de esos dos colores, el rojo y blanco contra el azul crema. Pero lo que realmente distingue a México del resto del mundo es su afición. Los mexicanos no solo ven fútbol, lo sienten, lo viven, lo gritan. En cada partido hay una energía que trasciende la cancha. Es fiesta, familia, esperanza y desahogo. México ha sido protagonista en la historia del fútbol mundial. Fue el primer país en albergar dos Copas del Mundo: México 1970 y México 1986, dos de los torneos más recordados de la historia. El Mundial de 1970 fue una joya del deporte. El Estadio Azteca se convirtió en el templo del fútbol cuando Pelé, con su sonrisa inmortal, levantó su tercera Copa del Mundo. Brasil desplegó un juego tan hermoso que muchos lo consideran el mejor equipo de todos los tiempos. México, como anfitrión, mostró al mundo su calidez, su organización y su pasión. 16 años después, el fútbol volvió a su casa. En México 1986 la magia fue diferente. El Azteca volvió a ser testigo de la historia, pero esta vez el protagonista fue Diego Armando Maradona. Su gol del siglo contra Inglaterra y su mano de Dios quedaron grabados en la memoria colectiva del mundo entero. Ese mundial fue una fiesta de emociones, de goles y de corazones latiendo al mismo ritmo. Y aunque México no levantó la copa, sí ganó algo igual de grande: el reconocimiento mundial por tener la afición más apasionada y alegre del planeta. Desde entonces, el grito del público mexicano se volvió un símbolo del fútbol global. No hay mundial sin el color verde en las gradas, sin las máscaras de luchadores, sin los mariachis, sin la emoción de un país entero que canta el himno con lágrimas en los ojos. México ha estado presente en 17 Copas del Mundo consecutivas, una marca que muy pocos países pueden presumir. Y aunque el famoso quinto partido se ha convertido en una obsesión nacional, cada torneo renueva la esperanza de millones. El fútbol mexicano ha sido cuna de grandes talentos. Hugo Sánchez, el Pentapichichi del Real Madrid, considerado el mejor jugador mexicano de todos los tiempos. Cuauhtémoc Blanco, símbolo de garra y creatividad. Jorge Campos, el portero más colorido y carismático de la historia. Rafa Márquez, líder, campeón de Champions y orgullo nacional. Y por supuesto Chicharito Hernández, el máximo goleador histórico de la selección. Cada uno dejó huella, dentro y fuera de la cancha. Pero la historia del fútbol mexicano también se escribe con pasión local. Las ligas, los clásicos, los ascensos y descensos son parte del ADN nacional. El clásico nacional entre América y Chivas paraliza al país entero. No importa si se juega en Guadalajara, en el Azteca o en Estados Unidos. Las familias se reúnen, los amigos discuten, los corazones se aceleran. Otros duelos también encendieron rivalidades históricas. Tigres vs Monterrey, Pumas vs América, Atlas vs Chivas, cada uno con su propio orgullo y su propia historia. Y si hay algo que no falta en México es el color. Los aficionados no solo alientan, crean arte. Las porras, las mantas, las canciones y los trajes son parte del folclore futbolero. En cada estadio hay una fiesta, incluso si el resultado no acompaña. El fútbol en México es también reflejo de su pueblo. Alegre, combativo, creativo, apasionado y resiliente. Es el deporte que une clases sociales, generaciones y culturas. Cuando la selección juega, las diferencias desaparecen. El país entero se viste de verde, blanco y rojo. En cada gol, en cada derrota, hay una emoción compartida. Y aunque México aún sueña con llegar más lejos en los mundiales, ha ganado algo mucho más valioso: el corazón del mundo futbolero. Hoy, el fútbol mexicano vive una nueva era.
Las mujeres han tomado el protagonismo con la Liga MX Femenil, que crece con fuerza y llena estadios. Nuevas generaciones como Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Irving Lozano representan el futuro de una nación futbolera. Y el 2026 traerá de nuevo al mundo a México, cuando el país, junto a Estados Unidos y Canadá, sea sede del Mundial por tercera vez en la historia. Una oportunidad única para mostrar nuevamente al planeta la alegría y el corazón mexicano. El fútbol nació en Inglaterra, creció en Sudamérica, pero en México encontró su alma. Porque aquí el balón no se patea, se siente. Y mientras haya una cancha, una pelota y un grito en el aire, el fútbol seguirá siendo parte del corazón mexicano. Si te gustó nuestro contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita. Somos La Caja Misteriosa.